El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Vitalab. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad cuento con la compañía de una gran amiga, la doctora Ligia González, quien es dermatólogo, egresada como médico cirujano, como pediatra y como dermatólogo de la Universidad de Carabobo en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Dermatología, miembro titular del Colegio Iberoamericano de Dermatología y miembro de la Academia Americana de Dermatología. Ella es docente del posgrado de Dermatología de la Universidad de Carabobo y ejerce como dermatólogo en el Instituto Docente de Urología acá en Valencia. Bienvenida, Ligia, gracias por acompañarme. Ay, gracias, Jacmarie. Bueno, un placer. Tú sabes que buena parte de la amistad siempre nos une esos casos que a veces siempre tratamos en conjunto porque somos, especialidades que somos muy afines. Es así, hemos trabajado en equipo muchas veces y obtenemos esas satisfacciones que son súper agradables. Mira, hoy vamos a hablar sobre los furúnculos, ¿okay? Una patología bastante frecuente que me gustaría que podamos enlazar la tuya como dermatólogo y yo como infectólogo. Desde tu punto de vista como dermatólogo y tu experiencia, ¿qué aspectos diferencian un furúnculo de otras afecciones cutáneas parecidas a esta? Bueno, lo primero que hay que hacer es definir qué es un forúnculo. Generalmente un forúnculo es una lesión nodular que es eritematosa o rosada, que es, su causa principal es Staphylococcus aureus, que es una bacteria, y que generalmente es dolorosa y dura, y que generalmente puede presentar signos que puede aumentar de volumen, puede tener rubor y calor, y puede fluctuar, es decir, que como palpita, y puede secretar pus si no se trata a tiempo. Para que pueda haber un forúnculo tiene que estar siempre en áreas pilosebáceas, donde hay vellos o pelos en este caso. Hay otros diagnósticos diferenciales que a veces se parecen, pero no lo son. Por ejemplo, la hidrodenitis supurativa o el acné inverso, que generalmente va a ser por una oclusión mecánica del folículo, que es una obstrucción que obviamente no va a poder salir el pelito o el vello por donde debería salir, que es el orificio. Hay esa obstrucción mecánica. Hay también nódulos o forúnculos, pero se van a localizar más que todo en zona de pliegues, como los pliegues inguinales, axilares, van a formar trayectos o fístulas que se van a comunicar, van a drenar. Eso es uno de los diagnósticos diferenciales, y el otro es el acné noduloquístico, que aparte de tener las lesiones muy parecidas a los forúnculos, que en este caso no es los forúnculos sino nódulos, en este caso es originado por Cultibacterio acnes, y también hay otras lesiones como los comedones, puntos negros, espinillas, que acompañan como en sí el cuadro. Exacto. ¿Cuáles has notado tú que sean los factores dermatológicos que vayan a predisponer a un paciente a que presente furunculosis? Bueno, los factores dermatológicos es en este caso la colonización. Recordemos que nosotros tenemos una flora o una microflora, que es lo que lo que tenemos nosotros en la piel, que son bacterias, hongos, parásitos, virus, y generalmente va a haber algún 20% de los pacientes que van a tener colonización crónica o permanente. ¿Cuál es la casita del estafilococo? Como siempre digo a los pacientes, la nariz, lo que son debajo de las uñas, el ombligo, detrás de las orejas, son generalmente esa casa. Y hay un 60% de pacientes que pueden tener una colonización intermitente. Entonces eso es un factor ya predisponente, y también vamos a hablar más adelante sobre pacientes que tienen enfermedades como dermatitis atópica, que ya hay una alteración de la barrera cutánea, de ese manto ácido, ese manto lipídico, que es como digamos el blindaje de la piel, que puede haber una alteración y puede, hacer más susceptible ese tipo de pacientes de presentar furunculosis. ¿Has identificado alguna tendencia en el tipo de pacientes que presenten furúnculos recurrentes? Bueno, sí. Generalmente pueden ver la parte que son pacientes que generalmente
siempre mantienen las zonas húmedas. Nosotros tenemos zonas secas, zonas húmedas, zonas que, por ejemplo, hay más glándulas pilosebáceas. La humedad, trastornos, por ejemplo, de inmunosupresión, pacientes que, por ejemplo, tengan trastornos como resistencia a la insulina, diabetes, producto de una disbiosis, algún trastorno de inmunosupresión que pueda hacer que eso florezca. Y a veces uno también les pide el ASTO, que es el título de antistreptolicina, para que pueden haber muchos pacientes que pueden tener ese nivel más alto, que también los hace más digamos, susceptibles. ¿Existen algunas áreas específicas de la piel más propensas a desarrollar furúnculos, como mencionaste, los pliegues, las áreas más húmedas? ¿En algunas áreas específicas tienes cómo nombrarlas? Sí, las pilosebáceas, que es cara, cuello, pecho, tronco, el área de los pliegues, mamas, glúteos, genitales. Donde hay un pelito y una unidad pilosebácea, hay riesgo influye también en qué tan velludo puede ser una persona o no para tener esta predisposición. ¿Qué relación hay entre problemas de salud base como acné, dermatitis y el riesgo de desarrollar los furúnculos? Como acabas de mencionar, el tema del manto ácido. Del manto ácido, y también que hay un trastorno también de disbiosis, que recordemos que ahora el segundo cerebro es el intestino. Entonces, si hay un trastorno de disbiosis, generalmente también una de las manifestaciones clínicas es la furunculosis. Y recordemos que, la dermatología es la medicina externa. Todo lo que pasa de forma interna a lo corto, largo o mediano plazo ocurre en piel. La piel nos habla. ¿Cómo abordas el tratamiento de las cicatrices de estos pacientes que ya han tenido furúnculos graves o recurrentes y tienen esas lesiones secuelares después de estos furúnculos? ¿Cómo lo abordas tú como dermatólogo? Bueno, generalmente son cicatrices que son retráctiles o atróficas, hundidas. Entonces, primero, antes de hacer un abordaje, tenemos que quitar todos los factores que vuelva al paciente a repetir una furunculosis. En este caso, los pacientes, si tienen el área pilosebácea, depilación láser, que es, digamos, un método para tener una disminución de un 70-80% definitiva, porque no existe el definitivo al 100%, pero sí quitar por lo menos un 70-80% del vello o el pelo en esa zona. Y uno generalmente puede hacer láser CO2 fraccionado, que es el ideal para la parte de las cicatrices, succión, que es agarrar con una cánula, una aguja, esa retracción de esa cicatriz, el uso de enzimas, el uso de sosomas, entre otros. ¿Qué tan importante es el cuidado diario de la piel para prevenir los furúnculos? Bueno, como yo siempre digo a los pacientes, el ABCD de la piel o la rutina de skincare general es los baños cortos, menos de 5 minutos, con un jabón suave o sin detergente, el uso de cremas hidratantes y emolientes para restaurar ese manto ácido. Y en este caso, en la parte de las zonas pilosas o con vellitos, tratar que las técnicas de afeitado sean las adecuadas. Hacer el afeitado siempre en dirección al vello, porque generalmente los pacientes tienden a hacerlo para abajo, para arriba. Entonces, generalmente, y cambiar las hojillas de manera, digamos, recurrente. Y en esas zonas que, por ejemplo, tenemos mayor predisposición hasta usos de jabones con clorexina o ácido cloroso. Perfecto. ¿Cuáles son las señales de alarma que van a indicar que un furúnculo requiera una atención inmediata? Bueno, los signos de flogosis en este caso, que es calor, rubor, aumento de volumen, y en este caso la triada, que es característico, que me está diciendo que ese furúnculo ya está progresando a formarse un absceso como tal. Y también depende del tamaño. Sí, del tamaño y también de la ubicación. Exacto. Que eso es importante, recalcar al paciente. ¿Cuáles has visto tú? Porque normalmente acuden a la consulta cuando ya todo está muy avanzado. ¿Qué errores has notado tú más común que cometen los pacientes cuando ya presentan furúnculos? Bueno, primero, la mala técnica de afeitado, que generalmente a veces se asocia por la mala técnica de afeitado, el uso de prendas muy ajustadas que causa también la parte de fricción, los malos hábitos, digamos, de higiene, de mantener, por ejemplo, la ropa húmeda después del gimnasio, no retirarla, el cambio constante de las sábanas, de las toallas, que eso siempre se ha recalcado. Y a veces que hay pacientes que obviamente tenemos que estudiar, aparte de los factores externos que puedan hacer, qué factores el paciente está haciendo que lo condicionan a esa furunculosis. No solamente tratarlo la parte superficial, sino ir a la etiología de la causa.
Desde el punto de vista de tu área, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar las recurrencias en pacientes propensos, bien sea por todo lo que acabas de mencionar, por sus factores diarios de higiene y todo eso? ¿Qué otras medidas pudieses recomendar tú? Bueno, esto es muy importante, la profilaxis. Como yo siempre le digo a los pacientes que a veces llegan por furunculosis o llegan por impétigo o cualquier infección, digamos, bacteriana, es hacer la profilaxis con tratamientos tópicos, ya llámense cremas, ungüentos de ácido fucídico o mupirocina, colocar debajo de las uñas, en el ombligo, detrás de las orejas y en las fosas nasales por 21 noches. Inclusive también los papás, si se trata del caso de niños, porque generalmente estas son enfermedades que por contactos, por la colonización, claro. Por colonización puede tener no solamente esa persona afectada, sino también los miembros de la familia. Ligia, ¿quieres decir algo, alguna especie de recomendación para las personas que nos están acompañando? Bueno, lo que yo siempre digo, que cualquier problema de la piel tienes que acudir en este caso al médico dermatólogo, y también se aplica para cualquier otra área médica, siempre acudir al médico especialista, porque obviamente son los tratamientos que si se tratan a tiempo evitamos la secuela, que en este caso son las temibles cicatrices o la hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces siempre decimos al paciente, acudan a tiempo, no se automediquen y traten para evitar que ese trastorno, que es, bueno, esa enfermedad que es muy frecuente, que generalmente todo el mundo ha presentado un furúnculosis, un furúnculo en su vida, la idea es que eso no se haga recurrente. Sí, así como tú dices, no se automediquen, creo que hay que hacer énfasis también en que no se automediquen cremas, porque la gente piensa que las cremas no tienen fármacos, no tienen medicamentos, y a veces una simple crema puede complicar el cuadro porque tienen tal vez componentes que en ese momento no necesita el paciente. No, y que lamentándolo mucho, la dermatología es una de las áreas, digamos, más susceptible a que la persona se automedique, y de intrusismo también. Sí, entonces lo más importante es acudir a tu médico dermatólogo, que es el especialista en piel. Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Conciencia Viral. Los esperamos la siguiente semana. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Vitalab.